determinando que el pie está conformado por tres partes generales, tres partes grandes, que es el tarso. Una de ellas es el tarso, que es la parte más posterior. En el tarso está comprendidos lo que es el hueso del astrágalo, el calcáneo, la articulación medio tarsiana o de Chopard, y una segunda fila que están los huesos, el escafoides, el cuboides y las tres cuñas, ¿no? Que eso corresponde a la parte que está denominada como tarso. El metatarso, que es la parte que continúa desde la articulación de Lisfranc hasta la parte de la articulación metatarso-falángicas, ¿no? Todo lo que está de color morado. Y la parte más distal del pie, que corresponden a las falanges. Cada una de estas estructuras tienen patologías propias de estos segmentos. El astrágalo es uno de los huesos que tienen, según la epidemiología de este hueso, que el 3 a 6% de las fracturas del pie y en las fracturas del organismo humano, que son el 1%. Dentro de la estructura del astrágalo, que son las tres partes, tenemos el cuello, el cuerpo, la cabeza. La parte más delgada que corresponde al cuello es la zona más susceptible a fracturas, ¿no? A lesiones, que es el 50%. El 50% de estas lesiones se producen por accidentes de tránsito, son lesiones de alta energía. El astrágalo, como ya ustedes conocen por el curso de anatomía, es un hueso que tiene casi más del 50% cubierto por cartílago, tiene 7 carillas articulares, no tiene inserciones musculotendinosas, y una de las características más importantes es la pobre vascularidad, y esta característica nos va a llevar a una de las complicaciones más frecuentes de este hueso, ¿no? Que es la necrosis avascular, gracias a esta pobre vascularidad. El mecanismo de lesión de este hueso son dos principalmente: la dorsiflexión forzada en accidentes de tránsito, por ejemplo, un chofer que está conduciendo y sufre un choque frontal. Esta desaceleración brusca va a hacer que exista una dorsiflexión forzada. En caídas de altura también, donde existe una supinación forzada del tobillo, con estos mecanismos se van a lesionar el astrágalo. Como les dije, el 50% de esta patología de este hueso va a ser por accidentes vehiculares, caídas de altura y deportes de alto riesgo, en los cuales pues, existen traumatismo de alta energía. La evaluación clínica de todas las lesiones del pie generalmente van a ser similares. En esta parte, la primera parte lo voy a explicar un poco detenidamente, pero posterior voy a avanzar rápidamente, ¿no? Porque casi suele ser la misma signología y sintomatología, ¿no? El dolor extremo, la amplitud de los movimientos, para este hueso, que es en la articulación del tobillo, va a haber dolor a la movilización activa y pasiva, puede haber crepitación, puede haber aumento de volumen y va a haber una gran incapacidad para la deambulación. El diagnóstico también es similar para todas las estructuras del pie. Generalmente el estudio más usado es la radiología, en 3 posiciones: anteroposterior, lateral y oblicua. Con estas posiciones vamos a poder determinar el patrón de fractura en las determinadas segmentos, ¿no? Del pie, ¿no? Hay en algunas partes del pie va a haber radiografías específicas, ¿no? Para este hueso, la radiografía en proyección de canal ahorita la vamos a ver, la tomografía y la resonancia
también son importantes, ¿no? A veces, como sabemos, los rayos X y la tomografía solo nos va a proporcionar detalles de alteraciones óseas, pero no siempre existen estas, ¿no? Va a haber lesiones ligamentarias que a los rayos X van a pasar pues desapercibidas, ¿no? Porque no es el objeto de visualizar estos tendones o estos ligamentos, ¿no? Para eso vamos a usar la resonancia magnética. Dentro de la clasificación de, de este hueso, de las fracturas, el 10% corresponde a las fracturas de cabeza, generalmente son por compresión, estos trazos pueden ser longitudinales o oblicuos. Para las fracturas de cabeza tenemos una clasificación, la de Boyd-Knight, donde el tipo 1 puede existir trazos coronales sagitales, y este tipo 1 se puede dividir en dos subgrupos. Cuando el desplazamiento es menor de 3 milímetros, un tipo 1A, y cuando es mayor de 3 milímetros de desplazamiento, es la tipo 1B. Este grado de desplazamiento nos va a ayudar a determinar el tipo de tratamiento que vamos a tener para este tipo de fracturas, ¿no? Generalmente las fracturas que tienen poco desplazamiento puede optarse por el tratamiento ortopédico, no quirúrgico. Y cuando existe un desplazamiento mayor de 3 milímetros, generalmente es de tratamiento quirúrgico, ¿no? Entonces, acá en el tipo 2, por ejemplo, tenemos igual, tipo 2A y 2B. En el segmento del cuello del astrágalo vemos que es la zona más débil, ahí ocurre hasta el 50% de las fracturas. Generalmente estas lesiones, como habíamos dicho, son lesiones por alta energía, y quienes están más susceptibles a estas lesiones son los hombres, por eso la relación de 3-1 en hombres contra mujer, por las mismas actividades que realiza el hombre, ¿no? A veces los hombres realizan más deporte de de más riesgo, trabajos de altura, ¿no? Como construcción civil, por eso la predominancia de hombre contra mujer. En estas fracturas de cuello del astrágalo tenemos una clasificación, la clasificación de Hawking, eh, donde las de tipo 1 son fracturas que no tienen desplazamiento, las de tipo 2 tienen además una subluxación, una luxación subastragalina, y como va aumentando el tipo, también va aumentando la severidad de la lesión, ¿no? En la tipo 3, una luxación subastragalina, y además asociada a lesiones del tobillo. La de tipo 4 es todo lo del tipo 3, más una subluxación del astrágalo de la articulación del astrágalo con el navicular. Acá tenemos ya por grupos, el tipo 1 es una lesión poco desplazada, solo hay un pedículo vascular, esto va a estar determinado de acuerdo a mayor grado de lesión, la circulación de este hueso se va a comprometer mayor, ¿no? Por esto que en las de tipo 1, que son poco desplazadas, afectan pocos pedículos vasculares, el grado o el porcentaje de necrosis avascular va a ser bajo, ¿no? Conforme vayamos subiendo de complejidad, la necrosis vascular va a ser cada vez más frecuente. Avanzando con el tratamiento, todas las fracturas mínimamente desplazadas, generalmente se puede optar por el tratamiento ortopédico, ¿no? Es un tratamiento en el cual se va a colocar una bota de yeso, y lo que sí hay que indicarle al paciente que no apoye peso, no haya carga de peso, ¿no? Entonces, esa carga de peso es aproximadamente entre 6 y 12 semanas en una posición con el tobillo en neutro, y posterior a la inmovilización, pasar a una fisioterapia precoz también.
En el tipo 2 ya existen mayor compromiso vascular, este va a aumentar hasta un 42%, y posteriormente el tipo 3 cada vez más porcentaje de necrosis. Es lo más importante de este hueso, ¿no? La complicación más frecuente, que es la necrosis vascular. En el tipo 2 generalmente ya hay un desplazamiento mayor, en el cual a veces requiere ya de tratamiento quirúrgico para que estos fragmentos óseos queden lo mejor alineados, ¿no? Como ya hay un mayor desplazamiento, hay un mayor riesgo de necrosis vascular, la inmovilización también tiene que aumentar, ¿no? Por eso acá aumenta hasta 10 a 12 semanas sin apoyo de peso, ¿no? La complicaciones, como les dije, puede ir hasta un 50%, y dentro de las complicaciones tardías, todas las fracturas que mientras más desalineadas queden, hay otra de las complicaciones que va a ser las artrosis, ¿no? O artritis traumática. Entonces, esto por el grado de desplazamiento que presentó al inicio, ¿no? Las del tipo 3 ya hay una necrosis más, con un porcentaje mayor, hasta un 90%. Generalmente aquí ya el tratamiento no es ortopédico, el tratamiento es una reducción cruenta o reducción abierta, y también se puede pensar en artrodesis primarias, ¿no? Porque la gran conminución de estas fracturas hace presenta la imposibilidad de una buena reducción, ¿no? En las de tipo 4 ya la necrosis está presente casi en un 100%, y aquí el tratamiento es quirúrgico, y tener presente que el tratamiento de lesión para este tipo para este grado de fracturas ya es la artrodesis primaria, sin pensarlo, porque no hay posibilidad de armar la fractura o de reducir anatómicamente esta fractura, ¿no? Entonces, lo que vamos a tratar es evitar las complicaciones tardías, como es la artrosis, consolidaciones viciosas, evitar retardos de consolidación, evitar la pseudoartrosis y evitar también infecciones, ¿no? Que son las complicaciones tardías que pueden presentar esta lesión. Existen fracturas no ya de las estructuras alternas, ¿no? Del astrágalo, como las apófisis laterales. Generalmente acá está asociados dos mecanismos de lesión, la dorsiflexión e inversión del pie, ¿no? Entonces, aquí va a fracturarse la apófisis lateral, y las apófisis posteriores. Generalmente el mecanismo son las avulsiones o la compresión directa sobre la parte posterior de la astrágala, ¿no? Como estamos viendo la fractura en esta zona de la apófisis posterior. Pasando a otro hueso importante del pie, que son las fracturas del calcáneo, tenemos que estas fracturas representan el 2% del total de fracturas del cuerpo humano, y este hueso tiene una mayor incidencia de fracturas en relación al pie, ¿no? El 65% de fracturas del tarso son del calcáneo. De este 65%, el 75% de todas las fracturas de calcáneo son fracturas con componente articular, y 25% con componente extraarticular. Las fracturas con componente articular tenemos que tratar de reducir o dejar lo más reducida posible estas fracturas para evitar las complicaciones, que son la artrosis postraumática. Entonces, esa es determinar bien el tipo de fractura, determinar los desplazamientos para evitar las complicaciones posteriores, ¿no? El 90% está en hombres, son lesiones por trabajos más rudos, ¿no? Las mujeres a veces recién con esta
avance la tecnología, hay mujeres que están empezando, por ejemplo, ingenieras, ¿no? Que suben a edificios que son más propensas, pues, ¿no? A caídas, ¿no? Antes estos trabajos generalmente estaban destinados a los hombres, ¿no? Pero con esto de la importancia que vienen teniendo las mujeres, también está aumentando lesiones traumáticas para este grupo de mujeres, ¿no? Eh, Generalmente son por caídas, la lesión es causada por el 50% de esta lesión, tiene otras fracturas asociadas, ¿no? Dentro de otras fracturas asociadas, el 10% pueden ser de columna, un 25% puede tener otras fracturas en otra parte de los miembros inferiores y hasta un 10% puede tener fractura bilateral de calcáneo. El mecanismo de la lesión puede ser directo o indirecto, ¿no? Las directas son la carga axial directa, ¿no? Sobre la articulación, caídas de altura, accidentes vehiculares, con el talón en eversión, con el astrágalo empotrado sobre el calcáneo, ¿no? Que va a incidir en el ángulo de Guisán, como vamos a ver en un momento. Los mecanismos indirectos generalmente son por torsión. El mecanismo indirecto va a dar lesiones extraarticulares. El mecanismo directo generalmente van a ocasionar fracturas con trazo articular, ¿no? Eso es otra característica dependiendo del mecanismo de la lesión. El diagnóstico es por rayos X, como les dije, hay estructuras anatómicas que hay que corroborar para ver que tenga una buena anatomía este hueso. Las estructuras anatómicas o los ángulos anatómicos que debemos considerar es el ángulo de Böhler, que está acá marcado con color negro, donde está la flecha. Este ángulo tiene que encontrarse entre 25 y 40 grados. Generalmente en las caídas de altura, cuando hay carga axial, existe un aplastamiento, ¿no? Un aplastamiento por compresión y este ángulo va a disminuir, ¿no? A veces puede llegar hasta 0 grados del ángulo de Böhler, ¿no? Y dentro de las finalidades del tratamiento de este hueso es restaurar este ángulo, ¿no? Otro ángulo que también se va a tomar en cuenta es el ángulo que está acá en blanco, es el ángulo de Guisán, que tiene que encontrarse entre 100 y 130 grados. Este ángulo se va a ver alterado por la carga axial, ¿no? Del astrágalo sobre esto, ¿no? Sobre este segmento del calcáneo. Para el tratamiento tenemos que tratar de restaurar estas características, ¿no? del calcáneo. Existen algunas radiografías especiales para este hueso, que es, por ejemplo, la rayos X axial para calcáneo en la incidencia de Harris, y proyecciones también otras, ¿no? Como la proyección de Broden, ¿no? Que va a tomar varias radiografías con diferentes grados de rotación interna. Estos diferentes grados de 10, 20, 30, 40 grados van a evidenciar o van a mostrar diferentes partes de la articulación del calcáneo, ¿no? Como ven, en cada grado se ve diferente parte articular. En este segmento del astrágalo hay una clasificación de Essek-Lopresti, donde va a haber se va a considerar unas líneas, donde la producción de una línea primaria de fractura va a ser donde el borde posterolateral del astrágalo va a incidir o va a dividir al calcáneo, ¿no? En dos, ¿no? Como vemos donde están las flechas, y va a mostrar las diferentes
tipos de fractura, ¿no? Y la de las líneas secundarias van a incidir dependiendo dónde se ubica este trazo articular. Mientras la articulación tiene cizallamiento, por ejemplo, acá en la de tipo en la que estoy marcando no hay desplazamiento, pero conforme acá hay una compresión y acá hay una distracción, ¿no? Eso es el mecanismo de la producción de la línea de fractura. La clasificación de Sander y de Sander son para las fracturas articulares. Estas fracturas articulares se hace esta clasificación, se toma en cuenta, es mediante tomografía, no es por rayos X, y vamos a ubicar 3 columnas, ¿no? La columna lateral, la columna central y la columna medial. En esta clasificación vamos a ver que el tipo 1 es una línea, un trazo único, dependiendo dónde se ubique esta línea, puede ser A, B o C, ¿no? Tipo 1, A, B o C, dependiendo dónde esté ubicada la fractura articular. En la clasificación de Sander tipo 2, igual, ¿no? Vamos a tener 2 fragmentos, pero la A, que es la que está más lateral, la B, que está medial el calcáneo, y la C, que es la que está más medial al pie, ¿no? Mientras más alta es la letra, o sea, las que están más pegadas al sustentáculo son de mayor complejidad. Igual las fracturas de tipo 3A, las de tipo 3, ahí hay hundimiento. En las fracturas de tipo 2 no hay un hundimiento de la carrilla articular. En las fracturas de tipo 3 hay un hundimiento de un segmento, ¿no? de estas fracturas, ¿no? Entonces acá el fragmento hundido es el AB, el segmento hundido es el AB, y acá el AC es el que está hundido y acá es el BC. Mientras más próximo al sustentáculo estén, son más complejas. Y las de tipo 4, que son las fracturas multifragmentarias. Como vemos acá, el tipo 1 es una fractura no desplazada, puede ser A, B o C, dependiendo dónde se encuentre la línea de fractura. Las de tipo 2 son a 2 fragmentos, en la cual también va a tener ya otra explicación con unas imágenes un poco más vistas, mejor vistas, donde vamos a ver que mientras más medial, como les decía, el grado de complejidad aumenta. La de tipo 3, donde los segmentos hay un hundimiento, ¿no? Que está deprimido. El AB es el que está hundido, el segmento medial. El AC es, dependiendo, ¿no? de cuál es la fractura, el segmento hundido es mayor. Y las BC, que el hundimiento es más cercano al sustentáculo. Las de tipo 4, como le dije, son conminutas. Miren una imagen de una fractura tipo 4. Esta clasificación se hace por tomografía, ¿no? Es múltiples fragmentos, multifragmentaria. Generalmente el pronóstico de estas lesiones son muy molestosos, muy graves, van a llevar a artrosis prematura de estas articulaciones, ¿no? De la articulación del calcáneo. La clínica, como para todas las fracturas, el dolor, aumento de volumen, equimosis, hematomas, flictenas. Como son lesiones de alta energía, puede haber síndrome compartimental. El objetivo del tratamiento es todas las fracturas con compromiso articular. El objetivo es restaurar lo mejor posible la alineación de los segmentos fracturados en la carilla articular, ¿no? Mientras mejor se pueda restaurar esta alineación, el pronóstico va a ser mejor. El tratamiento en las fracturas de Sander tipo 1, como hay mínimo desplazamiento, es conservador,
con una inmovilización, una suspensión de la carga por 10 a 12 semanas, ¿no? La inmovilización es aproximadamente por 4 semanas y después de esas 4 semanas con inmovilización de yeso, empezar la movilización, pero continuar sin carga. Las de tipo 2 y 3 ya generalmente, como hay mínimo desplazamiento, se puede hacer reducciones cerradas con fijaciones percutáneas, pero para hacer este tipo de tratamiento debemos necesitar, ¿no?, un arco en C, fluoroscopía, para poder manipular orientar los, los segmentos de la fractura, ¿no? Necesariamente para hacer este tipo de reducción necesitamos la fluoroscopía, ¿no?, el arco en C. Y para las de Sander tipo 4, igual que en astrágalo, ver la posibilidad de artrodesis primaria, ¿no? Porque son fracturas multifragmentarias, las lesiones son muy complejas y es difícil de poder restaurar anatómicamente en este tipo de fracturas. El tratamiento conservador, como para la Sander tipo 1, es el aparato de yeso, la inmovilización por poco tiempo, 4 semanas, y la movilización, retiro de yeso y movilización precoz, pero sin apoyo de peso. Este tratamiento conservador se puede dar en fracturas alineadas o fracturas que tengan un desplazamiento menor de 2 milímetros, ¿no?, que se considera buena reducción. El tratamiento, tratamos de mejorar el ángulo de Böhler, tratando, puede ser con ayuda de pines percutáneos usados a manera de joystick, ¿no? Se pone un clavo percutáneo en la parte distal del calcáneo y con esto traccionamos, ¿no? Recuerden que en la parte distal del calcáneo ahí se inserta el tendón Aquiles, y por contractura de los músculos del tendón de Aquiles van a llevar el fragmento hacia proximal, ¿no? Esto también hace que el ángulo de Böhler pues disminuya, ¿no? Entonces ustedes miran acá un clavo en esta línea, se coloca el clavo percutáneo y se tracciona distalmente para mejorar la anatomía del hueso, mejorando el ángulo de Böhler, ¿no? Y una vez que se haya conseguido, se continúan atravesando este clavo o con ayuda de otros clavos Kirchner puede restaurarse, consolidarse la reducción y continuar con un tratamiento percutáneo, ¿no? Existen placas anatómicas, pero ya estas son para tratamientos abiertos, en las cuales ustedes miran que tiene múltiples orificios dirigidos para las diferentes partes del calcáneo, ¿no? Hay una parte angosta, que es la parte del cuello, que solo tiene un tornillo, una parte más distal de la placa, que tiene tornillos eh, perpendiculares a la articulación, que corresponderían para la zona de la cabeza, para la parte distal, ¿no?, del calcáneo. Y para la parte del cuerpo del calcáneo, que tiene mayor amplitud de tornillos para poder reducir los múltiples fragmentos que pueda tener la fractura, ¿no? Acá está lo que les decía, como a manera de joystick con un clavo percutáneo, tratar de traccionar o desplazar hacia distal el fragmento distal del calcáneo y mejorar el ángulo de Böhler, ¿no? Por ejemplo, acá ustedes ven cómo se colocó inicialmente el clavo, y con la tracción mejoramos el ángulo de Böhler acá en la flecha negra. Acá, por ejemplo, en la imagen B, en la imagen A, ustedes miran una línea blanca donde el ángulo de Böhler pues está en 0, ¿no? Entonces, la imagen B
Ustedes miran totalmente todo aplanado. Acá el ángulo de Guisán generalmente no está muy alterado, está aproximadamente en 100 grados, que es lo normal, pero el ángulo de Böhler sí está en cero, ¿no? Entonces, el tratamiento en este caso, como lo hemos visto acá en este esquema, es traccionar la parte del cuerpo, del calcáneo hacia distal, para mejorar la anatomía del hueso. Acá tenemos otros ejemplos, por ejemplo, en este tipo de fracturas donde no comprometen la articulación del sufastragalina, pero por la inserción del tendón de Aquiles, este por ser un músculo que funciona como elástico, va a traccionar el fragmento proximal. Entonces, el tratamiento es reducir la fractura y fijarlo con estos dos tornillos de esponjosa que van a traccionar, ¿no? Van a comprimir la fractura. Estos tornillos de esponjosa tienen la característica de poder hacer compresión interfragmentaria, ¿no? Por las características del tornillo de esponjosa, que solo tienen rosca en la parte distal del tornillo, ¿no? Y la parte proximal del tornillo es lisa. Esta característica de estos tornillos hacen que se pueda, mientras más se ajusta el tornillo, hacer mayor compresión. Pasando a las fracturas más distales del pie, a un segmento más distal, tenemos las fracturas de los metatarsianos y falanges. Dentro de esto, de las fracturas de los metatarsianos, son fracturas frecuentes, se pueden localizar, estos huesos son considerados como huesos largos, tienen una base, una diáfisis, un cuello, ¿no? Entonces, el mecanismo de fractura de estos huesos pueden ser por lesiones traumáticas o por acciones repetitivas, por ejemplo en deportistas, que son las fracturas de estrés, ¿no? Dentro de las clasificaciones para las fracturas, tenemos que las fracturas de la base de estos huesos son la parte más proximal de los metatarsianos. Hay unas clasificaciones, las fracturas pueden ser articulares o extraarticulares, pueden ser de los primeros 4 metatarsianos, ¿no? En las fracturas A2 solo quedan para la base del 5.º metatarsiano, que es exclusivamente la fractura de Jones. Dentro de las fracturas de las diáfisis de estos huesos, pueden ser fracturas aisladas de huesos determinados, o puede ser múltiples fracturas de los metatarsianos, ¿no? Siendo las B4 las fracturas para la base asociadas a las del hueso del 5.º metatarsiano. Las fracturas tipo C son fracturas de la cabeza y del cuello de los metatarsianos, y en los C2, que son fracturas con trazo articular. La clínica es similar a todas las lesiones del pie: edema, aumento de volumen, deformidad, equimosis, dolor intenso, incapacidad para la marcha. El diagnóstico es mediante la realización de la historia clínica y el examen físico, ¿no? Y corroboramos las lesiones por el estudio radiológico, ¿no? En estos huesos por 3 incidencias, ¿no? Generalmente AP y oblicuo, pero en algunos casos tenemos que tomar las laterales. Como son huesos alineados, generalmente en mano y en pie, las laterales estrictas solo están destinadas a algunos tipos específicos, ¿no? de ver la desviación de las fracturas, pero las incidencias más comunes para pie es la AP y oblicua. El tratamiento inicial ante esta lesión
son reposo, hielo local. El hielo hace vasoconstricción, evita el sangrado, evita la formación de hematomas, calma el dolor, el hielo. La compresión también con un vendaje elástico, elevación del miembro, ¿no? Para disminuir el flujo sanguíneo. Analgésicos, inmovilización como tratamiento inicial. El tratamiento definitivo puede ser enclavijamientos, ¿no? De uno o de múltiples huesos con clavos de Kirchner, que son clavos lisos, delgados, que pueden ser con un diámetro de 1.5 o 1.8 milímetros, y por la facilidad que tiene el quinto metatarsiano, puede tratarse de diferentes formas, ¿no? Se puede colocar un tornillo de compresión a este nivel. Sabemos que los tendones de los peroneos, peroneo corto, se inserta en la base de este hueso, y por inversión del tobillo, por arrancamiento, puede existir esta fractura de la base del quinto metatarsiano. Las complicaciones de este tipo de fracturas, tenemos que va a haber todo el pie tiene una estructura bien definida. La alineación correcta de estos huesos van a formar el arco plantar. Entonces, fracturas de diferentes huesos del pie, del tarso, van a deformar la arquitectura del hueso, ¿no? Como estos estructura soporta peso, podrían quedar dolor crónico, ¿no? En este pie. Hay otras complicaciones como la artritis, dolor crónico, como le digo, la falta de unión, por falta de inmovilización o por carga prematura de peso. En cuanto a las fracturas más distales, fracturas de las falanges, el mecanismo generalmente son por golpes directos, por ejemplo, tropezones que nos podamos dar, ¿no? Con desniveles que encontremos al caminar, gradas, o aplastamientos, ¿no? Objetos pesados que pueden caer sobre este segmento del pie, ¿no? Entonces, generalmente esos son los dos mecanismos de producción. Tenemos que las fracturas más de mejor pronóstico son las fracturas extraarticulares, y las fracturas articulares, como vemos, están para la tipo B, ¿no? Y mientras más huesos estén comprometidos, las de tipo C. La clínica es similar, ¿no? A dolor, a impotencia funcional, dolor a la movilización activa o pasiva, incapacidad para caminar, deformidad de los dedos. El diagnóstico, igual, con una buena historia clínica, que se confirma con estudio radiológico. El tratamiento inicial es tratar de bajar el proceso inflamatorio, analgésicos, hielo, inmovilizar, elevación del pie. Y el tratamiento definitivo puede ser, dependiendo del dedo, se puede usar como férula el dedo que está al costado, ¿no? Y hacer ferulización digital. Y si ya tienen mayores desplazamientos, hacer reducciones cruentas y con ayuda de clavos Kirchner mantener la reducción. Otras lesiones que podemos encontrar en el pie son las luxaciones, ¿no? En la parte del tarso hay una articulación que es la mediotarsiana, que está formada por un lado por el hueso astrágalo y calcáneo, y por la parte más distal
el escafoides y el cuboides, ¿no? Entonces, cuando hay una disrupción en esta articulación, la mediotarsiana o articulación de Chopard, eh, vamos a decir que estamos pues, ante una luxación mediotarsiana, ¿no? Entonces, el mecanismo o el mecanismo de lesión son traumatismos de alta energía. Esta luxación puede ser externa o interna, ¿no? Dependiendo, como sabemos, el segmento distal de todas las lesiones en traumatología son las que nos van a dar la ubicación de el tipo, ¿no? De luxación. Si es externa, la parte distal del pie, la parte distal de la luxación, va a estar pues, dirigida o luxada hacia la parte lateral del pie. Y en las luxaciones internas vamos a ver que la parte distal están hacia la parte medial. El cuadro clínico es un cuadro clínico con un dolor muy intenso, todas las luxaciones por las distensiones de la cápsula articular presentan mucho dolor, el dolor es a veces más intenso en las luxaciones que en una fractura, mientras esté luxado. Una vez que se reduzca la luxación, el dolor cede considerablemente. La marcha está limitada, hay gran aumento de volumen, hay equimosis, hay un gran sangrado interno, ¿no? Que se va a manifestar por la gran equimosis que va a ir por declive, ¿no? Generalmente a la parte plantar del pie. El diagnóstico es radiológico. A veces estas lesiones pueden pasar desapercibidas porque por el gran aumento de volumen de la zona afectada, ¿no? Entonces, este gran aumento de volumen nos escondería la lesión, ¿no? Entonces, el diagnóstico tiene que corroborarse con una radiografía para poder determinar la ubicación, ¿no? El tipo de luxación. Y una vez realizada la reducción de la luxación, corroborar que también estén con buena reducción. En el caso de luxaciones estables, por ejemplo, después de la reducción, esta articulación puede permanecer estable y el tratamiento solo corresponde a un tratamiento ortopédico, ¿no? Con una inmovilización con una bota de yeso. En el caso de reducciones inestables, puede haber asociado lesiones como fracturas que den, ¿no? La inestabilidad de esta articulación. Puede haber superposición de partes blandas. Por ejemplo, hay interposiciones tendinosas en la luxación plantar del pie. Generalmente el tendón del tibial anterior y los tendones extensores son los que se van a interponer en esta articulación y van a evitar pues, que esta luxación pueda reducirse. Y en la luxación dorsal, generalmente el tendón del tibial posterior es el que se va a interponer, ¿no? Evitando que tenga una reducción incruenta. Ante estas complicaciones, donde hay reducciones que no se pueden tratar en forma cerrada, tenemos que hacer reducciones abiertas. Estas reducciones abiertas son generalmente para desobstruir, ¿no? O movilizar los tendones en este caso para que la luxación pueda reducirse. Una vez que se reduzcan o cuando hay un fragmento, un fragmento fracturario adicional, que hace que la luxación sea inestable, reducir la fractura y reducir la luxación con ayuda de clavos Kirchner, ¿no? Para que tenga buena evolución. También tenemos las luxaciones de la articulación
tarso-metatarsiana. Esta articulación tarso-metatarsiana, también llamada de Lisfranc, también es una lesión por alta energía. Generalmente son luxaciones estables, ¿no? A la reducción, y como hay lesiones del cartílago, de las carillas articulares, las complicaciones de todas las luxaciones. Como sabemos, el cartílago articular se nutre cuando hay una buena reducción, hay una cápsula articular cerrada, hay un líquido articular que nutre este cartílago, ¿no? Cuando existe una disrupción de la cápsula articular con una luxación, se pierde esta nutrición del cartílago, y dependiendo del tiempo que permanezca luxada la articulación, el grado de lesión del cartílago va a estar en mayor grado presente, ¿no? Por lo tanto, la artrosis es una de las complicaciones tardías, ¿no? de todas las luxaciones. Son lesiones complejas, generalmente están asociadas a esguinces. También pueden existir subluxaciones, pueden pasar desapercibidas. Como les dije, a veces existe gran aumento de volumen de la zona que nos pueden confundir la buena anatomía del pie, y por el gran dolor que existe en la zona, la imposibilidad de poder hacer una buena eh, presión, ¿no? Para ver el grado de la integridad de esa articulación. Entonces, no es tan frecuente, no son lesiones poco frecuentes, son lesiones igual, que son más frecuentes en hombres y en jóvenes, ¿no? Todas las articulaciones del pie tienen un complejo ligamentario, son muy fuertes, muy resistentes. Por eso estas lesiones son producidas por lesiones de alta energía, tienen movilidad, y esta articulación también, como les dije, contribuye a la arquitectura del pie, ¿no? El mecanismo de esta luxación puede ser directo, puede ser indirecto. Caídas de altura con el pie de punta, en plantiflexión con carga axial, generalmente alta energía, y con el pie en abducción, ¿no? Tenemos acá la imagen como al caer, el peso del cuerpo puede hacer que esta articulación se luxe. En el tratamiento es la misma. En la evolución clínica de esto, cuando evaluamos este tipo de pacientes con lesiones en el pie, tenemos que sospechar tenemos que sospechar la lesión. El examen clínico sirve para buscar signos positivos, pero también sirve para buscar signos negativos de no lesión, ¿no? Entonces, si yo no sospecho de la lesión, no voy a poder ir a buscar puntos anatómicos referentes para ver la continuidad de esta articulación, ¿no? Entonces, como esta diapositiva generalmente es para ver que el pie está más ancho, acortado, al haber superposición de huesos, la longitud del pie comparado con el pie sano va a estar pues más acortado, ¿no? Generalmente en este tipo de lesiones que son poco eh, o son difíciles de diagnosticar, tenemos que evaluar el pie sano para poder ver cómo es la anatomía
del pie, ¿no? En el mismo paciente, ¿no? Entonces lo vemos acortado, lo vemos más ancho, haría que sospechemos de este tipo de lesiones, ¿no? El tratamiento es disminuir el dolor con analgésicos, tratar de reducir la luxación, estabilizarla. Si es una luxación estable, generalmente solo se colocan aparatos ortopédicos. Si la estabilidad está comprometida, tenemos que ayudarnos con los clavos de Kirchner, ¿no? Tratar de lograr una buena anatomía del pie, porque lesiones en la estructura, ¿no? Que van a alterar el funcionamiento eh, posterior del pie, quedando con un dolor crónico. Acá está el tratamiento no quirúrgico. A veces se puede prolongar la inmovilización. Generalmente esto ya no es muy conveniente, porque mientras más inmovilización, hay mayor rigidez, hay mayor tiempo que vamos a realizar fisioterapia. Entonces, generalmente, a veces es mejor la reducción quirúrgica, ¿no? Con esto de reducción quirúrgica, mejoramos la estabilidad y mejoramos también el tiempo, o acortamos el tiempo de recuperación. El tratamiento no quirúrgico solo están destinados a luxaciones estables y sin fracturas asociadas, ¿no? También puede haber tratamientos cerrados con ayuda de pines percutáneos, con ayuda también de pinzas eh, que puedan reducir la luxación externamente, como esa pinza eh, ósea, en la cual con ayuda de fluoroscopía, todo este tratamiento percutáneo tiene que ser con presencia del arco en C o fluoroscopía. Si no contamos con este aparato, tenemos que hacer una reducción abierta. La ventaja o la desventaja de hacer una reducción abierta es que el tiempo de recuperación es mayor, ¿no? El tratamiento percutáneo tiene una recuperación más pronta, es lo óptimo, ser menos invasivo y tratar de dejar una buena reducción, ¿no? La reducción abierta, generalmente, las ventajas de esto es que vamos a ver directamente la articulación, el hueso lesionado. Puede haber fragmentos pequeños eh, de la carilla articular, que al quedar estos libres pueden quedar como cuerpos articulares, y estos cuerpos articulares libres pueden aumentar el daño articular, ¿no? Entonces es mejor retirar estos pequeños cuerpos libres para evitar estas complicaciones, ¿no? De artrosis. Es una reducción más anatómica, pero el tiempo de recuperación es mayor, ¿no? Como hemos visto en comparación a la reducción incruenta percutánea. En algunos casos podemos ayudarnos, en casos que existan interposición de tejido de partes blandas. En la reducción percutánea es imposible poder retirar esta interposición. Tenemos que pasar a una reducción abierta y poder retirar, ¿no? La interposición de algún tendón que esté obstruyendo la reducción. El tratamiento generalmente se usan más clavos mientras no logremos una buena reducción, ¿no? Generalmente entre el primer y segundo metatarsiano podemos usar tornillos, que son
menos limitantes para, para un inicio de fisioterapia, porque generalmente quedan escondidos estos tornillos. Los clavos que a veces los dejamos percutáneos y esto como que incomoda al paciente e incomoda el inicio de una fisioterapia precoz, ¿no? Entonces, pero tenemos que, requisito, dejar una luxación estable para tratar de que el daño articular sea menor, ¿no? Y dejemos una buena reducción. En el caso ya de luxaciones metatarsofalángicas, que son más distales, o las interfalángicas, eh, estas tenemos que comparar la anatomía del pie. Por ejemplo, nos sirve mucho, hay diferentes tipos de pies, ¿no? Hay algunas personas que tienen en forma alineada el tamaño de los dedos, ¿no? Desde el quinto al primero. Hay personas que tienen el segundo dedo un poco más largo que los demás, ¿no? Como un pie en punta. Entonces, el evaluar el pie sano nos ayuda a determinar la estructura del pie, ¿no? Entonces, esta anomalía en la anatomía del pie nos puede hacer sospechar de lesiones, ¿no? Entonces, o desviaciones como en este caso, aumentos de la separación interfalángica que hace pensar pues, que en ese espacio articular, en ese espacio interdigital, exista una lesión, ¿no? Como se ve acá, existe una luxación interfalángica proximal del segundo dedo. El diagnóstico es el mismo, examen físico, con la corroboración con rayos X y la reducción igual que los metatarsianos, ¿no? Hay reducciones que son fáciles de realizar, son luxaciones estables. En este tipo de luxaciones generalmente se usa la sindactilia, que es usar como férula el dedo vecino y sujetarlo con una cinta, ¿no? Para evitar para hacer que estos dos se muevan en bloque. Al moverse en bloque, evitamos el riesgo de reluxación. En esto, para el caso de luxaciones reductibles, ¿no? Y estables. En el caso de luxaciones irreductibles, generalmente es por interposición de algún tendón y tenemos que hacer una reducción abierta, ¿no? Para sacar lo que está interponiéndose en la reducción y ayudarnos a la estabilización con clavos de Kirchner. Estas son las lesiones más frecuentes de pie que hemos podido presentarles, ¿no? Eh, Continuamos un descanso de unos 2 minutos. Voy a preparar la, la charla de lesiones más frecuentes de columna vertebral.
¿Se mira la proyección? Sí, doctor. Ya, muy bien. Ahora vamos a continuar con la siguiente clase teórica, que es lesiones traumáticas más frecuentes de columna vertebral. Eh, En cuanto a la epidemiología de este tipo de lesiones a nivel de columna vertebral, vemos que a nivel 50, 60 por millón son hospitalizados por este tipo de lesiones, ¿no? Las lesiones de la médula son las más graves y los más comprometidos están en la edad, en el grupo etario entre 20 y 30 años de edad. El 60% de estas lesiones generalmente ocurren en la columna cervical, por esto determinado por la movilidad, por la gran movilidad que tiene este segmento de la columna, en comparación a la columna dorsal que tiene la protección de la caja torácica, ¿no? Y en comparación a quedando en un segundo plano, primero es la cervical en cuanto a mayor riesgo de lesión, después es lumbares que no tienen la protección de la caja torácica, ¿no? Que son las que menor daño puedan presentar. Generalmente el 48% son por lesiones de vehículos motorizados, por la desaceleración en un choque y la gran movilidad que presenta la columna cervical, ¿no? Entonces, el mayor porcentaje de este tipo de lesiones se va a deber a este tipo a este mecanismo de lesión. El 21% pueden ser por caídas, 15% agresiones. Hay deportes, ¿no?, de contacto como el fútbol, caídas, el fútbol americano, en el cual existen riesgo de caer, ¿no? Y poder presentar lesiones a nivel de la columna cervical. Algunas consideraciones, la columna, según Denis, la columna podemos dividirla en tres partes, ¿no? La columna anterior, la columna media y la columna posterior. La columna anterior, vamos a tener la parte anterior del cuerpo vertebral hasta la mitad del cuerpo vertebral, ¿no? Como vemos acá en la imagen. La columna media que va desde la mitad del cuerpo vertebral hasta el ligamento posterior del cuerpo vertebral. Incluye también la parte posterior de lo que es el disco, dejando la columna posterior para todas las lesiones que ocurran por detrás del canal medular, ¿no? Hasta las apófisis espinosas. Los mecanismos de producción de las lesiones en este segmento generalmente son por flexión, por ejemplo, en una desaceleración, en un choque, puede hacer una mayor flexión, ¿no? O cuando el paciente cae, ¿no?, de cabeza, provocando una flexión de la columna cervical hacia adelante. La extensión es lo contrario. Generalmente en choques por alcance, ¿no? Cuando hay un choque por la parte posterior ¿no?, del vehículo, generalmente este va a traccionar va a empujar hacia adelante el vehículo, y la cabeza, como es un segmento móvil, ¿no?, junto con la parte de la columna cervical, va a ir hacia la extensión, ¿no? También existe este tipo de lesión, por ejemplo, puede darse por el opistótonos del tétano, ¿no? Como hay contractura muscular, va a llevar
en forma brusca hacia una extensión de la columna cervical. Y en caídas de altura que pueden estar asociados mecanismos de flexión y rotación, donde la cabeza puede caer y con la consecuencia de la caída del resto del cuerpo puede llevar a una asociación de mecanismos, ¿no? Existe otro mecanismo por compresión directa, por golpes directos, objetos que puedan caer o afectar, ¿no?, la parte cervical, en la cual va el objeto traumatizante, ¿no? Viene en forma horizontal a la vértebra. Acá tenemos un resumen en los mecanismos, por ejemplo, de lesión, dependiendo hacia dónde va la columna cervical, ¿no? La parte, por ejemplo, empezando por acá, arriba, un mecanismo de distracción, por ejemplo, en la cual en los ahorcados, un paciente que se cuelga del cuello, el peso del cuerpo va a traccionar hacia abajo, provocando una distracción, ¿no? Una compresión, en lo opuesto, por ejemplo, en las caídas de cabeza, ¿no? Por ejemplo, en piscinas, ¿no? Que, por ejemplo, las piscinas de baja profundidad, ¿no?, que se tiran y van a tener golpes directos axiales, ¿no?, sobre la columna cervical. Tenemos la asociación de flexión, que es hacia adelante, que es la flexión, hacia atrás la extensión, como hemos visto, y la asociación de distracción, flexión, por ejemplo, son mecanismos asociados, ¿no?, que van a ocasionar cierto tipo de lesiones. En las rotaciones, en las lateralizaciones de la columna cervical, según este mecanismo, se van a dañar las apófisis laterales, como vemos acá en esta gráfica, ¿no?, cómo cae el paciente y dónde es la lesión, ¿no? Acá vemos un ejemplo de la distracción en los ahorcados, en la cual hay una elongación de la columna cervical. Las fracturas de la columna cervical pueden ser estables o inestables, ¿no? En el grupo de estables vamos a tener que solo comprometen la columna anterior, según Dennis, quedando alterando solo la parte ligamentaria anterior de la columna. Generalmente estas son fracturas en cuña que por mecanismos de flexión, ¿no?, de la columna cervical. Y dentro del grupo de fracturas inestables, que son las que van a comprometer dos columnas, ¿no?, la columna media y la columna posterior. Si nosotros vemos que hay compromiso de dos columnas, vamos a considerar a estas fracturas como inestables. Dentro de las lesiones ya específicas de cada vértebra, por ejemplo, tenemos unas fracturas de la vértebra atlas, donde hay una fractura del arco posterior por hiperextensión, ¿no? Esta fractura es una fractura cuando hay compromiso de los pedículos, tienen fracturas con nombre propio, como la fractura de Jefferson. Generalmente no hay lesión neurológica, no hay mucho desplazamiento. Las lesiones ahí del ligamento transverso son mínimas y o se opta como tratamiento al collarín. En esta zona generalmente no hay lesiones neurológicas, el canal medular es amplio y para este tipo de lesión no se asocian lesiones neurológicas. En esta fractura de Jefferson, como les dije, hay un compromiso del arco posterior y del arco anterior.
no comprometiendo la parte del canal medular. Tenemos aquí lesiones diagnosticadas por resonancia magnética, en donde la lesión generalmente no compromete la médula, está completamente libre, no hay una alteración en el canal medular. En las fracturas del axis, generalmente estas fracturas pueden ya comprometer generalmente que comprometan la odontoides, ¿no? de esta vértebra, ¿no? Estas vértebras, dependiendo de la ubicación de la fractura, que puede solo estar lesionada la punta, el cuerpo o la base de la apófisis odontoide, ¿no? Generalmente ya ahí se asocia hasta en un 25% lesiones neurológicas, y el tratamiento depende del compromiso generalmente neurológico. Si no hay compromiso neurológico, generalmente puede ir con tratamiento ortopédico. Existe otra fractura a nivel de esta vértebra, la fractura de Hagman, donde hay fractura de los pedículos, ¿no? Donde hay espondilolistesis de las vértebras, y el tratamiento, al existir una disrupción ligamentaria que causa inestabilidad, es la artrodesis de esta vértebra para evitar el daño neurológico. Acá vemos los tipos de las fracturas o la ubicación de las fracturas de la odontoides, tipo 1, tipo 2 y la tipo 3, que es en la base de la misma, ¿no? En la fractura de Hagman, como les dije, hay una disrupción ligamentaria y lesión del cuerpo de la parte de la vértebra, ¿no? Donde esto va a ser por hiperextensión. En fracturas del siguiente segmento, que son las fracturas toracolumbares, generalmente este segmento de la columna es más estable. Hay ciertos criterios de inestabilidad, ¿no? Cuando el aplastamiento es mayor del 50%, se puede considerar como inestable esta fractura, ¿no? El ensanchamiento interpedicular, cuando existe un desplazamiento mayor de 2.5 milímetros, cuando hay una ocupación del canal intramedular hasta de un 30%, y cuando hay una luxación entre la interfacetario, ¿no? Entonces, esos son criterios de inestabilidad para esta zona de la columna. Pero por la protección que da la caja torácica, generalmente esta es la zona de la columna que tiene menos lesiones. El mecanismo de lesión también pueden ser por compresión, mecanismo de flexión de la parte de la columna anterior, no es tan agresivo, no es tan como la parte cervical, que tiene mayor movilidad en cuanto a flexión, ¿no? Entonces, en el caso de fracturas por estallamiento, generalmente son por compresión axial, ¿no? Caídas de altura, en donde puede aplastarse, ¿no? La columna anterior y media, ¿no? Por la compresión axial que tiene este mecanismo. Esta compresión puede llevar a que los fragmentos, ¿no? Porque al ser comprimidos van a estallar y pueden migrar
como va a comprometer la parte de la columna medial, estos fragmentos de la columna medial pueden migrar hacia el canal medular, ¿no? Y presentar compromiso neurológico. Y también, como hemos dicho, cuando ya hay compromiso de dos columnas, de las tres, según Denis, es un criterio de inestabilidad de estas lesiones, ¿no? Entonces, si si existe inestabilidad, el tratamiento tiene que ser quirúrgico. Dentro de las lesiones de la columna dorsal alta, como les dije, son lesiones poco frecuentes. Generalmente hay una lesión que están asociadas a fracturas en el manubrio esternal, que también van a llevar a las fracturas a nivel de la tercera vértebra dorsal. Se producen en lesiones más de alta energía, ¿no? Producen aviadores, en paracaidistas, ¿no? Que al tener este sistema de correajes hace que la caída y la extracción de las correas, ¿no? Puedan aumentar el grado de lesión. Generalmente son lesiones por compresión, más por compresión y flexión. Después, acá son poco frecuentes, ¿no? Por la estabilidad que presentan este segmento de la columna. La parte dorsal baja y lumbar ya son más móviles. Por ejemplo, la parte dorsal baja son donde nacen las costillas que no están adheridas al esternón, las últimas costillas. Entonces ya este segmento dorsal bajo y lumbar tiene mayor movilidad, ¿no? Entonces D11, D12, L1, L2, también el mecanismo es por flexión, ya ahí como es una zona más móvil, puede, puede presentarse estas lesiones por flexión. También las por estallamiento, ¿no? Por carga axial, que caídas de altura, un paciente que es aplastado, ¿no? Caen sentados, pueden el peso axial del paciente hacer comprimir la vértebra y esta producir el aplastamiento. Generalmente estas lesiones también tienen están asociadas más a lesiones de pacientes adultos, ¿no? Que presentan osteoporosis. En pacientes con este tipo de patología asociada a la osteoporosis, puede ser más susceptibles al aplastamiento vertebral. En la columna sacrocoxigia, generalmente también son por aplastamiento, caídos sentados. Y en la parte distal de la columna coxigia, como el coxis tiene una curvatura anterior, generalmente existen fracturas con desplazamiento anterior, ¿no? De la fractura. Como en esta zona ya no existe raíces nerviosas, solo la cola de caballo, la sintomatología neurológica es muy localizada para solo la parte de la zona perineal. Generalmente este tipo de lesiones se dice que son en silla de montar, estas complicaciones o esta sintomatología generalmente, ¿no? Es en silla de montar solo la parte perineal. El cuadro clínico de todas las lesiones de columna, el dolor, la impotencia funcional, la deformidad, puede haber aumento de volumen de la zona, ¿no? Dependiendo del dolor, equimosis por el sangrado de óseo y la ruptura ligamentaria,
hay algunas crepitaciones óseas, ¿no? Por el movimiento. En algunas también, dependiendo del compromiso del canal medular, el déficit neurológico y hasta aún como son lesiones por caídas, puede haber asociadas lesiones de otros segmentos, ¿no? Lesiones viscerales que también se pueden asociar. Las lesiones neurológicas, generalmente cuando hay una lesión completa, no hay sensibilidad. Por ejemplo, si dependiendo de dónde esté ubicada la lesión, vamos a tener la manifestación clínica, ¿no? Este cuadro nos va a ayudar, por ejemplo, a determinar qué segmento de columna o qué vértebra, qué raíz nerviosa es la que pueda estar dañada, ¿no? Es un cuadro muy útil en el cual, por ejemplo, cuando la lesión es en la cervical 4, generalmente esta inervación va a afectar o va a dirigirse al elevador de la escápula. Entonces, imposibilidades de realizar este movimiento, de elevar la escápula, generalmente vamos a decir que hay lesión a nivel de C4, ¿no? Como ven, son lesiones muy puntuales que nos van a poder determinar dónde está ubicada la lesión, ¿no? La acción por ejemplo, de contracción del bíceps a nivel de C6, del tríceps C7, ahí están muy bien definidas, ¿no? Por ejemplo, a nivel de L4, los dorsiflexores del tobillo pueden estar alterados, ¿no? Mm, Existen otro tipo de lesiones cuando hay lesiones incompletas, síndromes, ¿no? El síndrome, el signo de Brown-Séquard, es un síndrome de buen pronóstico. La sensibilidad, hay pérdida de sensibilidad dolorosa y térmica contralateral, dependiendo de qué raíces nerviosas, ¿no? Estén comprometidas, ¿no? En el síndrome medular central, que es un poco más frecuente. El déficit neurológico es bilateral. eh, Afecta generalmente a extremidades superiores. El síndrome medular anterior son lesiones de peor pronóstico. eh, por ejemplo, en otro tipo de lesiones, que es el síndrome de medular posterior, que es raro, que ya tienen otro tipo de manifestaciones, como es la ataxia, signo de Leternit, que son lesiones de C5, C8, con descarga, ¿no? Generalmente eh, por lesiones a nivel de estas vértebras. El diagnóstico de este tipo de lesiones generalmente es radiológico, en posiciones de frente, perfil, oblicuas, para ver la estructura anatómica de la vértebra, ¿no? Ver el cuerpo, ver los pedículos, ver la parte de las apófisis. La tomografía es un estudio un poco más sofisticado, nos va a ayudar a corroborar lesiones neurológicas, porque ya los cortes axiales pueden ayudar a determinar la gravedad de la lesión. Algunos estudios con contraste, acá por ejemplo está la mielografía. Generalmente este estudio ya no, ya no se usa. Generalmente ahora hay estudios de tomografía con o sin contraste, y la resonancia con o sin contraste, ¿no? Entonces, que son estudios más tolerados por el paciente, ¿no? En los estudios de la mielografía era un estudio un poco no muy tolerado por el paciente. En cuanto al tratamiento, eh, como en todas las lesiones traumatológicas, podemos tener los dos, ortopédico y quirúrgico, dejando el ortopédico para fracturas estables, sin lesión neurológica, tratar de
que cicatrice la parte ligamentaria. Esto lo conseguimos con 4 semanas de inmovilización o reposo. La inmovilización pueden ser con corsés ortopédicos, collarines, ¿no? que puedan ser mejor tolerados. Cuando ya existen signos de inestabilidad, tenemos que pasar ya al tratamiento quirúrgico, ¿no? Cuando existen signos de inestabilidad y además compromiso neurológico. Algunas veces las artrodesis son importantes para la estabilización de la columna. Hay diferentes mecanismos como inmovilizar, ¿no? Como hacer lo más moderno en estos tiempos es el sistema transpedicular que va a artrodesar o va a fijar, ¿no? Las vértebras que estén comprometidas, que estén inestables. Anteriormente existían las barras de Luque, las barras de Harrington, eh, que ya tenían un procedimiento quirúrgico un poco más, tenía que ser más delicado, ¿no? Para evitar evitar daño neurológico. Ahora el sistema transpedicular es más sencillo de colocar. Eh, eh, Esto también se tiene que realizar con ayuda del arco en C, ¿no? Hay que ubicar bien el pedículo y a través de este pedículo entran unos tornillos, ¿no? Que van a servir para colocar las barras de fijación. Estas son las lesiones más frecuentes a nivel de columna vertebral. No sé si tengan alguna pregunta respecto a los temas tratados, ¿no? De lesiones del pie o lesiones de la columna. Doctor, buenas noches. Una consulta. Nos mencionó, por ejemplo, en las fracturas de astragalo como complicación más frecuente la necrosis avascular, pero en el caso de fractura de calcáneo, ¿cuál sería la más frecuente? Como saben, en nuestro cuerpo, nuestro organismo, tenemos algunos huesos que tienen poca vascularidad y la complicación más frecuente es la necrosis avascular. Dentro de estos huesos está el astrágalo, está el escafoides de la mano, que tienen una circulación unidireccional y al existir fracturas, pues, sobre todo las desplazadas, va a alterar o va a cortar el flujo sanguíneo a la parte distal de la fractura, ¿no? Llevando a la necrosis avascular. Mientras más comprometido esté el hueso, mientras mayor fragmentación tenga, mientras mayor desplazamiento tenga, el riesgo de necrosis avascular puede llegar hasta en un 100%, ¿no? En el caso del calcáneo, como son huesos que soportan peso y tienen gran superficie articular, en las fracturas extraarticulares generalmente no tienen complicaciones, no tienen mucha complicación tardía, ¿no? Generalmente se recuperan al 100% las fracturas extraarticulares. Las fracturas con compromiso articular depende, mientras mayor desplazamiento tenga, estas fracturas tendrían que reducirse lo mejor posible, ¿no? Para evitar desniveles en las carillas articulares, en la articulación subastragalina, que es la que soporta más peso, ¿no? Entonces, si el tratamiento si con el tratamiento no conseguimos una buena alineación de la carilla articular, la principal complicación va a ser la artrosis postraumática, ¿no? Entonces,
es importante determinar bien hundimientos, determinar bien la anatomía, ¿no? Con el ángulo de Böhler, con el ángulo de Guisan, que van en cierta moda, a recuperar pues, la anatomía del hueso, ¿no? Entonces, la complicación más frecuente en calcáneo es las artrosis postraumáticas, ¿no? Doctor, gracias. Por ejemplo, como el pie es una estructura que soporta peso, eh, generalmente estas lesiones son producidas por alta energía. La mayor complicación de todas de todos los son las artrosis postraumáticas, ¿no? En la luxación de Chopard, en la luxación de Lisfranc. eh, lo ideal es tratar de reducir lo más perfecto posible. Eh, Cuando se opta por el tratamiento ortopédico, generalmente el desplazamiento tiene que ser menor de 2 milímetros para evitar, ¿no? Esta complicación. Y cuando las fracturas son multifragmentarias, tanto del calcáneo, tanto del astrágalo, generalmente a veces este grado de conminución ya imposibilita una buena reducción. Se hacen artrodesis primarias, ¿no? De inicio, ¿no? No esperamos que, que suceda la artrosis y recién hacer el tratamiento de artrodesis, ¿no? De fijar este hueso. Eh, Generalmente la artrosis es al 100%, por lo tanto se decide en un inicio dar como tratamiento inicial pues la artrodesis. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Sí, doctor. Y una vez que ya se ha instaurado la artrosis a esos niveles, o sea, ¿qué alternativas de tratamiento les propone a los pacientes? Una vez instalada la artrosis, dependiendo del tipo de lesión, la artrosis puede demorar en presentarse, ¿no? O sea, definitivamente esa lesión o esa articulación no va a durar el mismo tiempo que la contralateral, ¿no? Entonces, normalmente las artrosis en pacientes que no han sufrido lesiones generalmente son a nivel de rodilla, a nivel de tobillo, a nivel de cadera, pero muy raro, es muy raro, más raro son lesiones ya, por ejemplo, de la articulación de Chopard, de la articulación de Lisfranc, que ¿no? Mientras no haya lesión, generalmente no va a haber una artrosis primaria, ¿no? En el caso ya que está instaurada la artrosis, o en el interín del manejo de esta artrosis, porque ya el paciente tiene que conocer que va a terminar con una artrosis postraumática, ya se le va recomendando, por ejemplo, que sea flaco, ¿no? Que no haga eh, trabajos o que cambie de oficios, ¿no? Por ejemplo, si el paciente es un trabajador de construcción civil que carga peso, evitar esto, ¿no? Tratar de cambiar de ocupación. Por ejemplo, si el paciente es un futbolista, decirle que
tiene que dejar de jugar, ¿no? Para tratar de conservar el mayor tiempo posible esta articulación. Una vez instaurada ya, la clínica de la artrosis va a ser el dolor. El dolor se mide por el tiempo que deambulan, ¿no? A veces llega a deambular que con 100 metros, una cuadra o 2 cuadras de deambular, el dolor es insoportable, ¿no? Entonces, en esos casos ya es muy limitante el dolor causado por la artrosis y lo que nos queda, dependiendo del tipo de paciente, es realizar artrodesis o, por ejemplo, eh, si la artrosis es en la articulación tibio-astragalina, se puede colocar una prótesis, ¿no? Una artroplastía de tobillo. Eh, Hay articulaciones más móviles que van a tener mayor limitación si realizamos una artrodesis. En la articulación subastragalina, por ejemplo, que está entre el astrágalo y el calcáneo, es una articulación poco móvil. Entonces, si yo artrodezco esta articulación, la limitación de movimiento va a ser mínima, pero si yo artrodezo la articulación tibio-astragalina, él sí va a tener una limitación considerable, ¿no? Por lo tanto, dependiendo de qué articulación es la que esté comprometida, a veces es conveniente realizar una artroplastía, ¿no? De tobillo. Ahora, influye mucho la actividad del paciente. Si el paciente es futbolista, el realizar una artroplastía de tobillo no significa que él va a reanudar su actividad deportiva, ¿no? Lo que se le brinda con la artroplastía es una movilización sin dolor y sin limitación funcional, pero necesariamente va a tener que dejar el fútbol. Por ejemplo, hay ciertas indicaciones, ¿no? Para realizar las artroplastías, ¿no? Eh, si yo tengo un paciente en el cual es un estibador, ¿no? Que carga, por ejemplo, en agricultura, ¿no? Que hay personas que se dedican a cargar un saco de productos, ¿no? De cebollas, papas, a los camiones, ¿no? Cargan aproximadamente 70, 80 kilos, ¿no? Entonces, este paciente definitivamente no va a ser susceptible a realizar una artroplastía porque si él vuelve a esta actividad, la prótesis no va a durar nada, ¿no? Las complicaciones de un desgaste de una, de una prótesis pueden ser más molestosas, ¿no? Entonces, hay requisitos para realizar determinados tratamientos. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, jóvenes, como no hay preguntas, entonces damos por concluida la clase teórica correspondiente al día de hoy. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Bonita fiesta, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Feliz año. Hasta luego. Gracias, doctor.